Buenas tardes, profesor. Hoy le voy a explicar el tema de los sistemas operativos del submódulo 2. Ok, vamos a empezar contestando una serie de preguntas. Ok, empezamos con la número 1. ¿Qué sistemas operativos existen para los equipos de cómputo y en qué tipo de equipos de cómputo se pueden instalar? Ok, bueno, dentro de los sistemas más conocidos está Windows, iOS y Linux. Ok, la segunda pregunta. ¿Qué significa que un equipo de cómputo tiene una cierta arquitectura? Ok, se manejan las arquitecturas mediante bits. Por ejemplo, existen los 32 bits, o también conocidos como x36, y los 64 bits. La pregunta número 3. Ok, ¿qué tipos de sistemas operativos existen desde el año 1990? Ok, en primer lugar tenemos la BOS. En segundo lugar tenemos GNU o también Linux. En tercer lugar Solaris. En cuarto lugar tenemos Windows NT. En quinto lugar tenemos FreeBSD. En sexto lugar tenemos React OS. Y en séptimo lugar tenemos FreeDOS. Ok, sigamos con la siguiente pregunta, la número 4. ¿Qué requerimientos mínimos necesitan los sistemas operativos mencionados anteriormente en la pregunta 3? Ok, en primer lugar, BOS necesita un GPU Pentium y 256 MB de RAM. El segundo sistema operativo GNU o Linux necesita un procesador Intel o AMD con 32 bits mínimos y con una AMD 61 y también como mínimo 512 MB de RAM. En tercer lugar, el sistema Solaris. De requerimiento ocupa 4 GB de RAM. En cuarto lugar, Windows NT. Requiere como mínimo 24 MB de RAM. Por quinto lugar, FreeBSD o bueno, BSD requiere 64 MB de RAM. En sexto lugar tenemos React OS, que ocupa 640 KB libres de almacenamiento. Y ok, esos serían todos. Ok, procedamos con la siguiente pregunta, la número 5. ¿Cuánto es el peso de los sistemas operativos localizados en el punto 3? O bueno, la pregunta 3. Ok, BOS ocupa 256 MB de almacenamiento. GNU ocupa 512 MB de almacenamiento. El sistema operativo Solar 1.56 GB de almacenamiento. Windows NT 24 MB de almacenamiento. BSD 64 MB de almacenamiento. React OS 96 MB de almacenamiento y FreeDOS 40 MB de almacenamiento. Y procedamos con la siguiente pregunta, la número 6. ¿Cuáles son los pasos necesarios para poder instalar un sistema operativo con cualquier equipo de cómputo que tenga una unidad de DVD o bueno, de lectura de DVD? Bueno, empezamos con el primer punto. Para arrancar el ordenador desde un soporte de rescate, un CD, DVD o USB, puede ser necesario cambiar las opciones de arranque en la BIOS. Los pasos a seguir son los siguientes. Número 1. Reiniciar el equipo. Número 2. Presionar la tecla asociada para acceder al menú de configuración de la BIOS. Normalmente suele ser Delete, suprimir o F2, pero dependiendo del fabricante de la manipulación puede ser F1, F10, F11 o F12. Sigamos con los siguientes puntos para instalar un software. Empezaremos a desplazarnos por distintos menús de la BIOS hasta localizar Advanced BIOS. Features dependiendo del fabricante. También puede aparecer como boot dentro del menú mostrado en parte superior o incluso alguna otra opción diferente. Ok, sigamos. La siguiente, modificar la opción First Boot Device eligiendo según nuestras necesidades CD, floppy o USB. Salir y guardar los cambios. Esta opción suele realizarse pulsando F10 y luego confirmando la operación en el menú. Empecemos con la pregunta número 7. ¿Cuáles son los pasos necesarios para poder instalar un sistema operativo en cualquier equipo de cómputo que no tiene una unidad de DVD y solo deberá poder instalarlo por medio de un pendrive?
Ok, bueno, las laptops computadoras de escritorio están diseñadas sin espacio para unidad óptica de CD o DVD. Otros se compran como terminales. Ok, empecemos con la última pregunta, la número 8. Y, ok, dice la pregunta número 8. ¿Cómo saber que el sistema operativo instalado en cualquier equipo de cómputo pudo instalarse en todos los controladores? Ok, a veces nos vemos en la necesidad de formatear el disco duro de nuestro ordenador a través de una ISO e instalar de nuevo el sistema operativo. Si lo hemos hecho desde una imagen de recuperación en el propio disco duro, es sencillo, pero no siempre se procede de esta forma. Esto fue todo el tema de sistemas operativos. Pueden explicar las licencias del software. Son un contrato legal entre el creador del software y el usuario final que establece los términos y condiciones de uso del software. Estas licencias pueden ser gratuitas, de pago o de código abierto, y suelen definir elementos como la duración de la licencia, la cantidad de dispositivos en los que se puede instalar el software, las limitaciones de uso, las restricciones de distribución, las garantías y las responsabilidades de ambas partes. Es importante leer y comprender las licencias antes de utilizar cualquier software para evitar infringir los términos del contrato y enfrentar posibles consecuencias legales. Vengo a explicar el nivel de usuario del software. ¿Qué es? Se refiere al grado de habilidad y conocimiento que tiene una persona en el uso del software. Los niveles de usuario pueden variar desde principiante, intermedio hasta avanzado. Un usuario principiante es alguien que tiene poco o ningún conocimiento sobre el software, mientras que un usuario intermedio tiene conocimiento básico y puede realizar tareas simples con el software. Por otro lado, un usuario avanzado tiene un conocimiento profundo del software y puede realizar tareas complejas y personalizadas con facilidad. El nivel de usuario también puede determinar qué funciones y herramientas del software una persona puede acceder y utilizar. Por lo tanto, es importante conocer el nivel de usuario para proporcionar el nivel adecuado de capacitación o soporte. Ahora vengo a hablar de cuáles son los tipos de programas de software. El software de aplicación es un programa informático diseñado para realizar una tarea específica, como procesar textos, hojas de cálculo, presentaciones, edición de fotos o videos. Entre otros ejemplos comunes de software de aplicación incluyen Microsoft Office, Adobe, Photoshop y QuickBooks. El software de gestión es un tipo de software utilizado para administrar y organizar datos y procesos empresariales. Estos programas se usan para gestionar proyectos, recursos humanos, finanzas, inventarios, entre otros ejemplos. Entre otros ejemplos de software de gestión incluyen el SAP, Oracle y Salesforce. El software de programación es un conjunto de herramientas y lenguajes de programación utilizados para crear otros programas informáticos. Los programadores utilizan el software de programación para escribir código y desarrollar aplicaciones, juegos y sistemas operativos. Ejemplos de software de programación incluyen Visual Studio, Eclipse y NetBeans. El software de sistema es un conjunto de programas diseñados para administrar, controlar y coordinar las funciones del hardware y otros programas informáticos en una computadora. Incluye sistemas operativos, controladores de dispositivos, utilidades de sistema y herramientas de diagnóstico. Ejemplos de software de sistema incluyen Windows, Mac OS, Linux y Android. Profesor, hoy vengo a hablar del software y los tipos de software. El software se refiere a los programas de computadora, los datos y las instrucciones que se utilizan para controlar el funcionamiento de los sistemas informáticos. Hay varios tipos de software, incluyendo 1. El software de sistema. Es el software que se encarga de controlar y coordinar el hardware.
y otros programas de la computadora. Los ejemplos incluyen el sistema operativo, controladores de dispositivos y sistemas de archivos. 2. El software de aplicación. Es el software que utiliza para realizar tareas específicas en la computadora. Ejemplos. Incluyen procesadores de texto, hojas de cálculo, software de diseño gráfico y juegos. 3. El software de programación. Es el software que se utiliza para crear otros programas. Ejemplos incluyen lenguajes de programación, editores de códigos y compiladores. 4. El software de utilidad. Es el software que se utiliza para mejorar el rendimiento y la capacidad de la computadora. Ejemplos incluyen programas de limpieza y mantenimiento, herramientas de recuperación de datos y software de seguridad. Buenas tardes, os voy a presentar sobre qué es el código binario. El código binario es un sistema numérico que se utiliza solo dos dígitos, ceros y unos. Este sistema se utiliza la electrónica y las computadoras para representar la información digital. El código binario, cada signo se llama bit, binary digit en inglés, y representa un valor que encendido o apagado, o también se puede decir verdadero o falso. Por ejemplo, si tenemos un bit que vale 0 y significa que estará apagado, mientras que si un valor es 1 significa que está encendido. Bueno, los bits se agrupan en conjuntos de 8 para formar un byte, también conocido como octeto, que puede representar un número de 0 a 255 en notación decimal. Por ejemplo, el número 65 se representa en binario como 01000001. Bueno, para seguir, estos se leen de derecha a izquierda, siendo primero el bit el menos significativo, y el último bit es el que tiene más significativo. Bueno, el código binario también se utiliza para representar caracteres y otros símbolos de los sistemas informativos o informáticos. Para ello se utiliza un estándar llamado ASCII, American, y esto si su abreviación en inglés sería American Standard Code of Information Interchange, que asigna en un número binario. Bueno, esto sería un número binario es a cada carácter. Por ejemplo, representa como 01000001. Bueno, ya que los números binarios se agrupan y se desbloquean tras unos y ceros, es obvio que nada más esos dos números se tienen que utilizar para desbloquear nuevos números, por lo cual no se pueden utilizar ni dos ni tres físicamente, solamente ceros y unos. Estos sirven también inmediatamente para agrupar números y contraseñas seguras para todo tipo de sistemas informático y electrónico, lo cual esto nos da más seguridad ante todo desde sistema operativo digital, tanto de hardware, ya que estos son específicamente para hacer programas digitales y así tener menos posibilidades de ser hackeados sobre piratas informáticos. Buenas tardes, profesor. Hoy vengo a decir los sistemas boteables. Los sistemas boteables son programas informáticos que se ejecutan al inicio de una computadora, permitiendo al usuario acceder a herramientas y funcionalidades que de otro modo no estarían disponibles. Estos sistemas son especialmente útiles para reparar problemas en el sistema operativo, recuperando información o instalar sistemas operativos en una computadora. Existen varios tipos de sistemas boteables, incluyendo discos duros externos, unidades flash, USB y discos compactos, CD o DVD. Cada uno de ellos tiene sus ventajas y desventajas, y la elección depende del propósito y las necesidades del usuario.
El uso de discos duros externos como sistemas boteables es comúnmente utilizado por técnicos informáticos, ya que permite el acceso a herramientas avanzadas de diagnóstico y reparación del sistema. Estos discos también son útiles para la recuperación de datos en caso de fallas del sistema operativo o en el hardware del equipo. Sin embargo, los discos duros externos pueden ser costosos y su uso puede ser limitado a ciertos modelos de computadoras. Las unidades flash USB son quizás la forma más común y económica de crear sistemas boteables. Son portátiles y pueden ser utilizados en una amplia variedad de computadoras. La mayoría de los sistemas operativos modernos pueden ser instalados desde una unidad flash USB, lo que es especialmente útil para aquellos usuarios que no tienen acceso a una unidad CD o DVD. Además de la unidad flash USB, puede ser reutilizable y fácilmente actualizable con nuevas herramientas y aplicaciones. Los discos compactos CD o DVD son una de las opciones menos común para los sistemas boteables, pero aún así son útiles para ciertos propósitos, en particular para la instalación del sistema operativo en computadoras que contienen un disco duro o unidad de USB. También son útiles para herramientas de discos y reparación del sistema, que no requieren una gran cantidad de espacio de almacenamiento. En general, los sistemas boteables son herramientas esenciales para cualquier persona que trabaje con computadoras, permitiendo el acceso a herramientas avanzadas de diagnóstico y recuperación, como la instalación de sistemas operativos, que nuevas computadoras. La elección del tipo de sistemas boteables depende del propósito y las necesidades del usuario, y cada uno de ellos tiene sus ventajas y desventajas. En cualquier caso, es importante tener un sistema boteable a mano en caso de emergencias.